Sabemos que somos un cuerpo en ti y que la armonía, Señor, el unísono de tu voz va al cuerpo de Cristo en el mundo entero. Señor, te doy gracias por la vida del pastor, ministranos, háblalo. Tú hablas por su boca y edificas a nuestro espíritu, y tu espíritu que está en nosotros nos confirma y nos integra a ese cuerpo vivo y glorioso. Gracias te doy, Padre. Bendice a mi hermano. Apenas puedan los diáconos cerrar las puertas, así no se cuela el sonido y podemos guardar todos juntos este tiempo para la palabra. Aprovechemos a mutear los celulares si tenemos la posibilidad. Y nos acordamos del principio bíblico aprendido que nuestro espíritu ya está dispuesto para oír al Espíritu del Señor, y lo que se tiene que disponer es nuestra carne. Como decía el mismo Jesús en Getsemaní, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es la que es débil. Así que vamos a traer nuestra carne. Como Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él no quería decir que le gustaba flagelarse ni ser un fakir, sino él decía, yo hago que mi carne no se me escape, sino que se quede en el propósito que ya está marcado. Tenemos esta mañana, tal vez la anteúltima, vamos a ver porque nunca sabemos, entrega de la serie La Vida en una comunidad de pesca. Esta te va a gustar, Marcelo. La palabra de hoy tiene este título: Curso intensivo de pesca con anzuelo. Porque hasta ahora venimos pescando con redes, pero hoy es con anzuelo. Así que vamos a entender que ya no es que ya no es con red, sino que a veces hay que pescar con anzuelo, ¿no? Así que nos vamos a presentar delante del Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie unos pocos segundos. Le voy a pedir también que cierre sus ojos y por ahora que no levante su mano. Solamente estése de pie con sus ojos cerrados y presentado. Porque la palabra dice ahí en Romanos 12 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y este es nuestro verdadero culto racional. Toda tu carne, todo tu cuerpo, que incluye la vida de tu alma, se opone a la vida del espíritu para que no hagas lo que quisieres, como dice la palabra. Así que hay, a la hora del comienzo de la predicación, una tormenta de pensamientos, de sentimientos, de voluntades internas que nos presentan batalla, porque la geografía donde va a operar Dios es una geografía contraria al espíritu. Es la carne, es la última frontera, es el lugar donde la batalla se dirime. Jesús peleó la batalla esa. En Getsemaní él triunfó. Grandes gotas de sangre, como de sangre, caían de sí, porque su carne le estaba haciendo un piquete. Le quemaba una goma a la mitad de su avenida principal y le decía, yo no quisiera pasar por esta copa amarga. Y cada vez que nosotros vamos a ser confrontados en la vida del Espíritu por la verdad de la palabra,
la carne nos hace un piquete, se nos vienen a la cabeza un montón de ideas, de pensamientos, de argumentos y de cosas que batallan contra lo que Dios quiere hacer en el ámbito del espíritu. Y por eso vamos a orar ahora y nos vamos a presentar voluntariamente, no con un espíritu inquisidor, no con un espíritu de cazafantasmas para ver qué me quiere enseñar el pastor esta vez, sino con un espíritu abierto, con el espíritu abierto, de todas maneras sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros hasta de las predicaciones que escuchamos. Hasta de eso nos cuida. Entonces yo me presento delante de Dios como obrero aprobado que no tiene que avergonzarse, y aún así Dios te va a cuidar de mi palabra si alguna de esas palabras no está perfectamente alineada. ¿Se entiende eso? Dios te va a cuidar de mí. Pero ahora es necesario que vos te abras a la voz de Dios. Y tenemos que creer los que predicamos que cuando abrimos la boca es palabra de Dios la que sale, porque si no la carga es demasiado pesada. Ahora sí, levanta tu mano. Señor, abrimos tierra, abrimos nuestra tierra. Nos dejamos surcar por el arado y dejamos que la semilla entre, Señor. Entre fondos, Señor, para que produzca a 100 por 1, Señor. Señor, queremos entender lo que nos querés enseñar en el Espíritu hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento. Vamos a estar en Mateo 17, 24 al 27. Solamente 4 versículos en la RBC. Gracias Multimedia. Hoy están afiladitos. Los honro por el ministerio que hacen difícil. A veces no con todos los medios posibles, ni con los mejores medios. Y se esfuerzan por hacer una cosa excelente. Les agradezco. Les agradece el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a ver técnicas de pesca aplicables a momentos puntuales de nuestra vida, aquellas que nos evitan atrasos, complicaciones y nos permiten avanzar más rápido en el cumplimiento de nuestra asignación. Tenemos una hoja para cada familia de la iglesia que les está esperando ahí donde están los diáconos, así que si ves que no la querés leer en línea, llévate la hojita física para hacer vuelta de rosca. Para los que nos visitan o antes no escucharon una descripción de vuelta de rosca es simplemente darle otra vuelta a la palabra que escuchas en la mañana, en la que Dios te va a seguir revelando, porque el Espíritu Santo no agota su palabra en el predicador solo enciende la mecha de lo que después la palabra va a seguir haciendo en tu casa y en tu semana. Esto no es una indicación exhaustiva de lo que dice la palabra, es solamente una punta para que tires del hilito. O sea, mucho de lo que el Espíritu te va a enseñar no está acá, y ni siquiera es necesario que vos te ciñas a esto. Hay veces que lo vas a dejar a un costado y simplemente el Espíritu te va a llevar para otro lado, y está bien así. No estás siendo infiel a Dios ni al diseño. Hay veces que no, que vas a seguir el orden de la hoja, y está bien así también. Lo importante es que la verdad que nosotros recibimos en el momento de la administración de la palabra no muera el domingo al mediodía, sino que siga trabajando en nosotros. Y si hay una palabra elogiosa que se dice en la Biblia acerca de Samuel, es que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando se está terminando el relato del profeta y sacerdote Samuel, se dice de él que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, cada una de las cosas que escuchó, las consideró, las procesó, las aplicó. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces, es bueno que nosotros como congregación no dejemos caer a tierra ninguna de sus palabras, porque al que más se le entrega, más se le demandará. Cada vez que escuchas palabra y viene luz a tu vida, después eso implica también una responsabilidad con respecto a esa palabra. Lo cual no significa el que nada sabe, nada teme. Entonces prefiero permanecer en ignorancia, porque justamente estamos para entender más y para que el Señor avive el entendimiento en nosotros. El momento de la prédica, hoy estoy con una introducción acerca de predicación, no estaba pensado. Pero el momento de la prédica es un momento no místico, pero sí espiritual. Diferenciemos místico de espiritual.
Místico es esa onda en que nos metemos así, y nos parece que simplemente por hacer espiritualmente las cosas van a pasar. Y espiritual es cuando el Espíritu Santo de Dios, que es una persona, es Dios mismo, opera. La predicación es un momento espiritual porque la predicación hace que la voz de Dios pase por encima de la voz del predicador. Ser predicador, Marcelo, es cada vez más difícil, pero más apasionante a la vez. Difícil si yo quiero ocupar el lugar de Dios en este momento. Yo le pido que usted entienda lo siguiente, que a pesar de que usted está escuchando mi voz, la idea es que usted escuche la voz de Dios. ¿Va? ¿Va? ¿Me va siguiendo? Y la forma de escuchar la voz de Dios es simplemente usar lo que usted escucha de parte de mi voz de carne solamente como trampolín, solamente como medio. Porque a la vez que usted me está escuchando a mí, usted va a estar escuchando en simultáneo y ojalá mucho más fuerte que a mí al Señor que le está hablando. Por eso la predicación es un tiempo muy extraño en que hay dos bandas en que se maneja el entendimiento. Vos escuchás con el oído físico, pero estás escuchando con el espíritu. Por eso yo en la semana me encuentro con muchos de ustedes y vamos a poner un ejemplo sencillo para no enredarnos. Supongamos que el mensaje es un color y uno me dice, ay, qué hermoso el amarillo de la predicación. Hago 2 cuadras, me encuentro con otro y me dice, ay, qué mensaje tan azul. Entonces uno dice, al otro día me encuentro con otro y dice, qué rojo intenso tuvo el mensaje. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Porque a cada uno Dios le habló de acuerdo a su necesidad y la palabra oída fue solamente un trampolín para escuchar la voz de Dios. Es interesante eso. Nos vamos a meter rápido en versículo 24 de nuestra serie La vida en una comunidad de pesca, de Mateo 17, 24, cuando llegaron a... Mira, la RBC tiene... Yo soy viejo, para mí es Capernaum, pero ahí dice Cafarnaum, bueno, está bien. Los que cobraban las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron, su maestro no paga las 2 dracmas. No me voy a enredar con el tema del impuesto, solamente saber que 2 dracmas son 2 jornales diarios. O sea que más o menos podrían ser, si un trabajador cobra 500 pesos más o menos diariamente en el comercio o en la construcción, son 1000 mangos, son 1000 pesos más o menos, para no dar muchas vueltas. Entonces, había un impuesto de 2 dracmas, o sea de 1000 pesos, que se cobraba anualmente. Era el impuesto destinado al mantenimiento del templo y había gente que lo cobraba por todos lados y si vos no lo pagabas hasta el 15 de Adar, había plazo hasta el 25 del mes de Adar, que es marzo, para ir al templo mismo y pagarlo en el lugar. Pero no nos vamos a quedar ahí. Si tenemos acá al Señor que es confrontado por cobradores de impuestos que vienen a cobrarle, y vamos a ver cómo se desarrolla la historia linda. ¿Qué le parece? Lo leemos todos los 4 versículos, después lo desglosamos. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿su maestro nos paga las 2 dracmas? Hay ya una dosis de veneno en la pregunta, hay una dosis de, epa, es como, ¿que tu maestro nos paga las 2 dracmas? Así como... Él le respondió que sí, pero cuando Pedro entró, ¿quién le respondió que sí? Pedro. Pedro responde que sí. Sí, mi maestro paga las 2 dracmas. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero. Antes que Pedro le dijera nada, Jesús le habló primero. Y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlo. Ya vamos a ver qué está diciendo Jesús ahí. Sin embargo, para no ofenderlos, y acá viene la parte de pesca de hoy, ve al lago, único versículo en la Biblia que menciona anzuelo, pescadores de esta congregación, dice, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques.
al abrirle la boca, hallarás una moneda, que en la versión 60 dice un estatero, o en otras versiones un stater, que equivalía a 4 dracmas. O sea, esa moneda valía 2.000 mangos. Y con esos 2.000 pesos alcanzaba para pagar el impuesto de Pedro y el impuesto de Jesús. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Y esa va a ser la palabra que vamos a leer esta mañana. Si nos preguntáramos por qué razón debiéramos nosotros colaborar participando en un sistema que está caído, que practica, promueve, se basa en el pecado, no seríamos los primeros en hacernos esta pregunta. ¿Por qué pagarle un impuesto a un sistema que vive en pecado? Esta semana tuvimos con José la oportunidad de estar en un ámbito así. Fuimos convocados a un Ateneo que se llama Diseñando Ciudad. Estaba ahí la señora del gobernador, creo que se llama Alejandra Vigo, estaba el secretario de Deportes, y como nosotros somos fundación, fuimos convocados. Justamente ahora, Alejandra, justamente ahora fuimos convocados. Y pudimos tener contacto, yo que no tengo mucho contacto en el mundo de los políticos, me fijé ayer en la página de la información, hasta salgo ahí en tercera fila. Oh, una pinta iba a decir. Humildad, Señor. A lo largo de la historia de la iglesia, han existido muchos grupos que han utilizado una especie de espíritu contradictor de las autoridades. Es como un cheguevarismo evangélico, por medio del cual nos rebelamos ante todo, porque eso es del mundo, porque esos son pecadores, porque eso. Entonces es como que nos hemos divorciado resentidamente contra el sistema. Pero sin embargo, y esto va a ser un detalle solamente, vemos acá en Jesús una actitud bastante digna de imitar, diríamos nosotros. Y es que Él, y ya lo vamos a explicar en el siguiente punto, sabiendo que Él no debería por qué ni tendría por qué pagar las 2 dracmas, por la razón que ahora vamos a ver, Él dice, sin embargo, para no ofenderlos. El sin embargo, para no ofenderlos, es el primer puntito que tenemos hoy. No tenemos necesidad de ofenderlo, porque más allá de no estar de acuerdo con el sistema del mundo, mantenemos o debiéramos mantener una actitud de prudencia como la que mantuvo Jesús en relación al pago de este impuesto. Lo bajamos rápido y pasamos a lo siguiente, porque el último punto de hoy va a ser el punto clac, que va a clavar en la yugular, pero pasamos rápidamente al siguiente, y antes de pasar decimos solamente esto: no necesitamos ofender a aquellos que no entienden aún. No necesitamos ofenderlos. Y aún en humildad y con el ánimo de no ofender ni poner tropiezo, porque me fui a la palabrita no ofenderlos del griego y entendí, y leí ahí, yo no sé griego, pero uno puede acceder a materiales, que el no ofenderlos se refiere a no poner un tropiezo, no poner algo que les haga tropezar. Entonces, nuestra actitud, y solamente echando bases por ahora, es no poner un tropiezo. No decirles, ustedes son unos impíos, pecadores, incircuncisos, depravados, exterminators. No hace falta. No hace falta nosotros tener esa actitud para con ellos. Al contrario, y nos pasamos al segundo punto, que es la razón por la cual Jesús dice y le dice a Pedro y le aclara a Pedro que a pesar de que él va a pagar las 2 dracmas de él y las 2 de Pedro a través del pescado en la boca, de la moneda en la boca del pescado, igual le deja claro a Pedro que no correspondería eventualmente que ese impuesto se pagara. Leemos el 25, dice: cuando Pedro entró a la casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos o tributos? ¿De los hijos o de los extraños? Es que el Señor necesita aclararle a Pedro esto,
que no por Pedro ser humilde de corazón y evitar la ofensa, eso no significa que tal vez no corresponda el pago del impuesto. Porque lo que está diciendo ahí el Señor es: yo soy hijo, la tierra es del rey mi papá. Y si la tierra es de mi papá y él es el rey, yo soy un príncipe y no debería estar pagando este impuesto. Entonces lo que está diciendo el Señor acá a Pedro es: aunque humildemente vos evites una confrontación con un sistema pecaminoso y caído, igual no te vayas al otro extremo y no te olvides de tu identidad y tu condición, que es la de ser hijo. O sea, nosotros, por más que pagamos el impuesto y de alguna manera estamos inmersos en un sistema, de todas formas, de todas maneras, no tenemos que olvidarnos que esta tierra que pisamos es de papá. Y conejo querido, no importa que haya autoridades electas democráticamente. Uy, qué finito que vamos a pisar ahora. Qué finito. Yo no soy partidario de las dictaduras, ni de las tiranías, ni de nada que se parezca a desorden. Pero, y para no ofenderlos, respetamos nuestro sistema político, nuestro sistema democrático, solamente para no ofenderlos. Pero sabemos que la tierra no es dada por votación a nadie. Este punto vos tenés que entenderlo y yo. No por el hecho de respetar a las autoridades institucionales, vamos a terminar entendiendo que la tierra es de ellos. Porque la tierra, el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan son del Señor. Y yo soy su hijo. Así que no estoy convocando al terrorismo con esto. Ustedes entienden, ¿no? Eso, ¿no? No estamos diciendo agarren bomba y bombarden el sistema político. No. Porque el ánimo de Jesús fue no ofenderlos. Pero una cosa es no ofenderlos y otra cosa es perder la perspectiva de quién soy yo en Dios. Yo soy hijo del dueño de esta tierra. Yo soy hijo del dueño, Félix. Soy hijo del dueño. Entonces, cuando yo me paro como hijo del dueño, hay cosas que van a pasar y que ahora vamos a ver. Déjenme terminar con el segundo punto. Aún manifestando una inmensa humildad en este pasaje de la historia, Jesús deja en claro que su posición de hijo no está en juego. Él dice: yo voy a pagar, ya va a ver cómo, y ya va a ver cómo vamos a pagar el impuesto, ya va a ver cómo lo vamos a pagar. Yo voy a pagar, pero eso no significa que yo no soy hijo. Y yo no debería pagar esto, solamente lo pago para no ofenderlos. Nada más que por eso. Probablemente a nosotros los hijos o los que estamos en el hijo, nos toque manejarnos con inmensa humildad también a donde pisemos, Mariano. Pero eso no nos debe hacer olvidar de cuál es nuestro lugar y identidad. La tierra es del rey, nuestro papá. Y por lo tanto, también es nuestra por el hecho de ser sus hijos y herederos. Si nosotros pagamos el impuesto y no nos comportamos como si fuéramos extraños, es solo por la misma actitud humilde tomada de la mente de Cristo. Él hizo así las cosas. Que nos mueve a no poner tropiezo, a no querer ofender. Yo no quiero ofender. Hey, Alejandra Vigo, si nos estás escuchando, no te quiero ofender. Pero la tierra no es tuya. Ni la provincia. Juan, no es tuya. Perdón, ¿no? Mestre, no es tuya la ciudad. Ni por voto popular. Es del rey. Y el rey es mi papá. Yo no te voy a ofender y voy a pagar el tributo. Pero no nos confundamos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Cierra tus ojos, aunque sea sin pararte, en un ataque de misericordia que me está dando para que no te tengas que parar. No me olvido de que mi papá es el dueño de todo y que es rey. Y si estoy en el Hijo, yo también soy su hijo. Y si somos hijos, dice Romanos 8:17, somos también herederos. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Abrí tus ojos, veamos cómo se resolvió. Hoy va a ser rápido esto, ¿eh? Va a ser una operación rápida. Corte con bisturí, sutura rápida, anestesia local. Vamos. Pedro le respondió: y Señor, de los extraños se cobran los impuestos. Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlo. Y sí, en teoría sí. En teoría sí, porque en realidad no habría que cobrarle impuesto a la luz, ni cobrarle impuesto a la sal. No habría que cobrarle impuesto a la luz ni a la sal, por la función que desempeñan. Pero para no ofenderlos, José, para no ofenderlos vamos a pagarlo. Lo cual no significa que todo lo que ustedes tienen sea de ustedes por voto popular, porque eso no existe delante de Dios. El 27 es el postre y prepara tu espíritu. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. La recompensa natural, gente, de adoptar la actitud humilde de la que estamos hablando, es disponer de recursos liberados para transitar por nuestro camino de obras preparado de antemano. Yo quiero ser claro acá. La manera en que Jesús y Pedro pagaron el impuesto no fue laburando. Esperamos que cierren ahí el cunero y seguimos. La manera en que pagaron el impuesto no salió de su trabajo diario, salió sobrenaturalmente de adentro de la boca de un pez. Porque cuando vos y yo, cuando el Hijo, cuando la iglesia está abocada a obedecer al Señor y a transitar por el camino de obras preparado de antemano, los recursos para poder desenvolverse en medio de nuestros compromisos sociales, compromisos que adoptamos solamente por la intención de no poner tropiezo, de no querer ofender, compromisos que representarían un retraso, una traba, un atraso. Si el Señor no proveyera para ellos, están provistos justamente por eso. Porque juntamente con la asignación y la autoridad que Dios me da para hacer esto o para hacer aquello, me endosa automáticamente los recursos, porque necesita que toda mi atención esté puesta en hacer su voluntad y no en trabajar 2 días de jornal para poder pagar el impuesto. Porque hay un camino de obras preparado de antemano para Pedro y para Jesús. Y sería ridículo que Jesús tuviera que detener su ministerio durante 2 días, trabajar de jornalero, pagar las 2 dracmas y seguir adelante con su ministerio. Esa es la razón por la cual hay que decir fuerte y claro que en el caso en que estamos viendo el impuesto en cuestión, no se pagó con dinero salido del esfuerzo, no se pagó con dinero salido del trabajo. El Rey de Reyes lo proveyó sobrenaturalmente. Los pasajes de avión, y está escrito también, que necesitamos para cumplir nuestra asignación. La comida que tenemos que comprar en el supermercado y la nafta para nuestro auto, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras, están ya plenamente garantizados si perseveramos en el propósito de Dios para nuestras vidas.
Porque de esto se trata el famoso, por tanto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Se trata de que si yo estuve buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, no hay ningún recurso que me sea necesario para cumplir con esa comisión que me sea vedado. Porque si fuera así, sería ridículo. Nosotros concluimos que para saber pescar con anzuelo, o que pescar con anzuelo consiste en permanecer atentos y obedientes a la voz de Cristo a fin de obtener en el lugar y en el tiempo precisos los recursos necesarios para seguir adelante con nuestra asignación. Hubiera sido ridículo que le falte una monedita al Señor y eso se interpusiera en el camino de obras preparado por el Padre para Él, por una monedita de morondanga. Sería ridículo. Sería ridículo también de la misma forma para nosotros. Si nos pasara algo semejante, si Dios tuviera un camino de obras preparado de antemano para nosotros con nuestra vida o nosotros con nuestra congregación recorrer y tener que ser detenidos, tener que ser retrasados simplemente porque el que nos llamó no nos habilita los medios para seguir adelante, es una estupidez, es una ridiculez. Si Dios te llama a hacer algo, te da los medios para hacerlo, punto, nada más. ¿Dónde están? ¿De dónde vinieron los pasajes para Dominicana? Tendría que dar el testimonio, o lo diste ya. Un día o dos de trabajo. Un día o dos de trabajo. No le pasa todo el tiempo eso. Le pasó para esa vez. Sí, la pastora yo la conozco. Tiene miedo que nos olvidemos que también la palabra de Dios dice que el que no quiere trabajar que tampoco coma. Y es cierto eso. Es cierto. Está bien. Si en la voluntad de Dios, Dios nos pone en un trabajo, tenemos que hacerlo. Lo que estamos diciendo es que nunca seremos detenidos en el propósito por falta de recursos. Eso estamos diciendo. Eso no es un llamado a la vagancia. Es un llamado a hacer la voluntad de Dios. Claro, está todo preparado, dice Graciela de antemano, para que yo transite ese camino. Vamos a estar de pie y vamos a terminar. Dos pequeños puntitos solo introductorios para ir al plato principal, que es el tercero. Dios no avala actitudes terroristas para con el sistema. No las tuvo Cristo. No las tengas vos. No es quemando gomas ni tirando bombas que Dios va a cambiar el mundo. Y ni siquiera evadiendo impuestos. Ni siquiera eso. Porque hay un para no ofenderlos que está puesto ahí. Es para no ofenderlos. Ese es el punto 1. El número 2 es, a pesar de tener una actitud humilde, de no querer ofender a la gente del sistema, no nos vayamos a creer que ellos son los dueños. Porque yo soy hijo del rey. Y en realidad pago para no ofender, pero en realidad ni siquiera debería. Pero Cristo lo hizo, ¿eh? Jesús lo hizo. Y punto 3. Cuando yo tengo un camino de obras preparado de antemano y lo conozco, tengo recursos liberados que no tienen que ver con mi trabajo secular. Tengo recursos liberados para hacer su voluntad. No te va a faltar nada para hacer la voluntad de Dios. No te va a faltar nada para hacer la voluntad de Dios. Si te falta, pregúntate si es la voluntad de Dios. Porque para la voluntad de Dios viene con un bonus track, viene con la provisión adosada.
Cuando yo le pido a Dios un bien, un favor, una mejora económica o lo que sea, y no estoy andando en su voluntad, Dios sería esquizofrénico si me lo da. Pero Dios no es esquizofrénico, no es bipolar. Dios no es bipolar. Si Dios no me da algo por mucho tiempo, es probable que no sea su voluntad. Porque en la voluntad de Dios, a Jesucristo, que no fue un magnate en la tierra, no le faltó nada, ni siquiera las 2 dracmas para pagar el impuesto, que le fueron provistas por medio de una pesca con anzuelo. Pesca con anzuelo ya no es pesca de red. Pesca con anzuelo es que tu vida y la vida de esta congregación va transitando un camino de obras. Y pesca con anzuelo es que no seremos detenidos porque vamos a ser lo suficientemente perspicaces para saber en qué parte del lago tirar el anzuelo y recoger lo necesario para que no se nos produzca atraso en la vida. No podemos ni tenemos que soportar atraso en el propósito de Dios por falta de un recurso que ya nos fue habilitado en su voluntad. Pero no es evangelio de la prosperidad, entiéndanlo bien. No es, cuanto más Mercedes-Benz tenga estacionado en la puerta, más me bendijo Dios. No sirve para nada eso. No sirve para nada. Porque a mí un Mercedes-Benz no me ayudaría en el propósito. ¿Me entiende? Hay un propósito de Dios para mi vida y para la vida suya. Y usted, en obediencia al propósito de Dios y en la capacidad de saber cuándo pescar y dónde tirar el anzuelo, usted va a encontrar todos los recursos que usted necesita para no ser retrasado. Cristo, no puedo sanar a enfermos hoy. Tengo que laburar hoy y mañana para pagarle el impuesto de las 2 dracmas. No. ¿Me entendés? No. Hoy no puedo enseñar la enseñanza del monte, del sermón del monte. No puedo empezar a decir, bienaventurados los más. No puedo porque tengo que dedicarme 2 días. ¿Me entendés? Pero como dice Eli, no es un llamado a que no trabajes, porque digo, en una de esas te inconveniente que trabajes. Y ahí en tu trabajo tenés tu asignación y tu campo de labranza. Y ahí tenés las almas que tenés que pescar. ¿Me entendés? Lo que estamos diciendo es que en la voluntad de Dios no te va a faltar nada para cumplir esa voluntad. No te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Y la habilidad de pescar con anzuelo es saber cuándo tirar la caña, cuándo tirar el hilo, cuándo tirar el anzuelo, para cuando estás necesitando resolver algo que te está retrasando o que te está bloqueando en la voluntad de Dios. ¿Cómo hubiera hecho Cristo sin las dracmas? Le hubiera dicho, no, yo no pago impuestos. No estaba eso en su espíritu. Alternativa 1, yo no pago impuestos. Alternativa 2, me voy a laburar 2 días para pagar el impuesto. Alternativa 3, Pedro, anda a tirar la caña. Del pez va a sacar el impuesto. Porque no seremos detenidos en la voluntad de Dios y en su propósito. No seremos detenidos. Sí, sacó un estatero que valía 4 dracmas. Tuvo para Pedro y para Jesús, para los 2. Vamos a orar y terminamos hoy. En esta comunidad de pesca entendemos que la prioridad es la agenda del Padre en relación a nuestras vidas. No nos dedicamos a juntar bienes, no nos dedicamos a mejorar profesionalmente como prioridad. Nos dedicamos a hacer la voluntad del Padre para cada uno. Y en esa voluntad del Padre, si te hace falta una máquina
Si te hace falta una máquina más para fabricar ortodoncias, si está en la voluntad de Dios, te la va a dar, Diego. Si te hace falta algún aparatito más para tu emprendimiento, está listo, está hecho, en la voluntad de Dios. Si te hace falta un pasaje aéreo, está en la voluntad de Dios. Nosotros no nos dedicamos a conseguir pasajes aéreos. Nosotros nos dedicamos a hacer la voluntad del Padre. Y junto con su voluntad está todo recurso liberado. En su voluntad está asegurado. En su voluntad. En lo que Él quiere que hagas, todo te está liberado. No te falta nada. Siempre y cuando leas correctamente la voluntad de Dios. Siempre y cuando lo que vos crees que Dios te tiene que dar es el plan de Dios para vos. Andaremos con actitud humilde. Levántela alto que terminamos. Pero sin olvidar nuestra identidad de hijos. La tierra entera, el mundo y su plenitud y todo lo que en ellos hay son del Rey y yo soy su hijo. Hoy sabemos que disponemos de recursos liberados, disponemos de todo lo necesario para hacer tu voluntad en la tierra de nuestra asignación. Nosotros disponemos de todo lo necesario para hacer tu voluntad en la tierra de nuestra asignación. Me gustaría insistir, ya que la palabra ha ido rápido hoy, me gustaría insistir, no abras tus ojos en esto. Número 1, lectura correcta de la voluntad de Dios para este tiempo de tu vida. Hace lectura, hace lectura. Los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás les será añadido. Esa añadidura puede ser un trabajo justamente. No necesariamente puede ser no trabajar, ¿me entendés? Los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás les será añadido. Los que tengan claridad acerca de la voluntad de Dios para su vida y les esté faltando un recurso, levanten la mano. Levanten la mano. Los que tengan claridad de que tienen que agrandar su emprendimiento, de que tienen que mejorar esto o lo otro económicamente o en lo que fabricás, en lo que haces, en tu actividad, en tu casa, para el propósito de Dios. ¿Te hace falta? ¿Te hace falta? Puede ser un tangible o un intangible. Pueden ser materias para probar. Todo lo demás te es añadido juntamente con la buena lectura del propósito y tu sumisión para hacer su voluntad. Y ahora vamos a orar. Ahora sobre eso vamos a orar. Señor, no voy a usar el tiempo futuro, no voy a decir seremos un pueblo, porque desde tu eternidad ya lo somos. Visto desde el cielo ya ocurrió. Ocurrió que toda fuente de provisión, todo recurso necesario para hacer tu voluntad en nuestras vidas ya está liberado. Derrumbamos toda división entre vida secular y vida espiritual. No existe esa división, es artificial, es tan espiritual. Incrementar la fabricación o la facturación en mi empresa es tan espiritual como orar por el barrio. Es lo mismo, Señor, y en lo que yo necesito, Señor, crecer para alcanzar tu voluntad, la que preparaste de antemano, todo recurso me es liberado, todo recurso me es liberado. Si yo no me encapricho con lo que quiero y yo leo bien lo que Él quiere, todo recurso me es liberado. Yo entiendo, acepto, tomo esta vez, tu provisión. Si vos estás por recibir un ascenso que te
que te permite ganar más con menos tiempo de trabajo y lees que ese tiempo le hace falta al reino, toma el ascenso hoy. Hoy recibilo si entendés que viene de Dios. Si vos te tenés que comprar un aparato, una máquina, para que tu emprendimiento produzca más y más fácil y con menos esfuerzo, con menos horas hombre, y vos entendés que eso viene de Dios, recibilo hoy, recibilo. No es místico, no es una cosa barata, no es impartir algo a la ligera, a la marchanta, así, sin lectura. Vos tenés que leer, yo no puedo leer, vos tenés que leer en Dios. Puede ser finalizar tu carrera, puede ser aprobar las materias que te faltan, pueden ser completar el equipamiento de tu emprendimiento, puede ser simplemente un recurso para el ministerio, para lo que vos necesitas. Yo como pastor necesito leer algunas cosas que nos faltan con respecto al barrio. Todo recurso, todo, tangible e intangible, está garantizado. Si vos te querés casar, y es la voluntad de Dios, Alina, y es la voluntad de Dios que lo hagas, todo recurso te es liberado, porque Dios se ha propuesto que te cases. Si eso es así, todo recurso te es liberado. Dios no tiene problemas de recursos. Tiene problemas con un pueblo que no quiere hacer su voluntad. No tiene problemas de proveerte. Tiene problemas con la novia cuando es ingobernable. Ese es el problema de Dios. No es si te va a dar o no te va a dar, si hay para darte o no hay para darte. Siempre hay para darte. Lo que a veces no hay es obediencia de la esposa. Levántala la última vez que nos vamos. Viviré tranquilo, haciendo tu voluntad, preocupándome por tu reino, porque tu palabra dice que los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás les será añadido. En el nombre de Jesús, amén y amén.